Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, bueno, o mejor dicho, un postcat. En este día voy a hablar sobre el progresismo y el aborto en las iglesias protestantes, queridos amigos. Es un tema muy pero muy delicado en el sentido de que algunos no reconocen o no logran identificar que el progresismo esté entre sus filas. Bueno, y esto claramente es debido a que muchos, lamentablemente, y lo digo con mucha tristeza, han sido condicionados desde su niñez con una manera de pensar o de interpretar la realidad que claramente va por una línea más de izquierda, más de justicia social. Bueno, por eso se acomodan a todos estos movimientos, que es muy lamentable. Pero lo más terrible de todo esto es que ya se está dando por hecho o aceptando temas como el aborto libre y también como la ideología de género, queridos hermanos. Hemos visto una gran cantidad de fanpage allí en Facebook, como también en Instagram y también aquí en YouTube. Personas que se dicen ser cristianas o se hacen llamar el otro qué, el otro canuto. Bueno, es triste, queridos hermanos, no es algo como para burlarse, aunque a veces nos burlamos de las tonteras que escriben, porque son tonteras, hay que decirlo, son cosas que son anti-escriturales, van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Mayormente esta página llamada El Otro Canuto, donde apoya el tema del transgénero y el aborto libre, aunque no lo he dicho abiertamente, pero sí está allí, como otras páginas en las cuales tampoco se dice nada al respecto, pero se levanta la voz cuando un joven artista, entre comillas, de la calle es asesinado por carabineros, que claramente es una lamentable muerte. No, creo que como creyentes, como cristianos, no debemos celebrar aquello, pero debemos comprender de que ese joven quiso agredir a un carabinero y por lo cual recibió en ese momento lo que debía recibir, independiente de lo que a lo mejor el prontuario que esta persona tendría o no. Lo que sucedió en ese momento fue algo que se tomó en justa defensa, como podría decirse. Bueno, yo sé que algunos a lo mejor no comprenderían eso o tampoco lo aceptarían. Pero bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, progresismo y aborto en iglesias protestantes. Vamos a comenzar. Vivimos en un tiempo peligroso. El evangelicalismo ha perdido fuerza poco a poco debido a la instrumentalización ideológica y política que ha ingresado a muchas denominaciones, como lo he dicho ya bastantes veces. Lo triste de todo esto es que el evangelio ha sido diluido, o mejor dicho, ha sido acomodado a la sensibilidad del hombre caído. Con esto quiero decir que el humanismo es el que se ha sentado en el trono y ha desplazado el verdadero evangelio que confronta el pecado, llama al arrepentimiento e indica a Cristo como el único salvador de la humanidad. Tenemos un gran problema frente a nosotros, queridos hermanos, ya que no luchamos en contra de un movimiento que esté formándose hace poco tiempo, como dije hace un momento atrás, sino un movimiento que lleva años evangelizando las masas. Claramente, aunque esta palabra se usa para nosotros, evangelio, evangelismo en las calles, pero es una forma, en cierto sentido, de que ellos evangelizan las masas, las condicionan de una forma en el colegio, en instituciones como institutos bíblicos, en el caso de nosotros, en universidades estatales, públicas y hoy también en algunas privadas. Lo que hoy vemos es la antítesis del verdadero evangelio, que ha surgido de la negligencia de la iglesia, la cual ha abandonado la relación pactual con Dios para ir en pos de dioses ajenos, ídolos que ha creado conforme a su propia imaginación moderna. Debemos comprender una cosa, queridos hermanos. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Sin embargo, en la caída la relación vertical fue interrumpida. Todos nacemos de espaldas a Dios, por lo cual el hombre, un ser religioso, creará una forma de religión falsa, donde Dios no será el centro de adoración, sino que será
el mismo hombre. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 23. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El progresismo es una forma de religión falsa, eso hay que comprenderlo, es una antítesis, perdón, a veces se me enreda un poco la lengua, es la antítesis del verdadero evangelio. Aquí el ser humano es el dueño absoluto de todo. Él se sienta en el trono, desecha o cambia lo establecido conforme a su depravado razonamiento. Queridos hermanos, esta falsa religión es la que se ha introducido poco a poco a nuestras denominaciones. Una de las razones de que el progresismo avance cada vez más en nuestras iglesias es debido a que hemos desechado la devoción diaria, la instrucción, la lectura de la palabra de Dios y la oración. Lamentablemente los cristianos de hoy son más propensos a estar atentos a los periódicos, noticiarios, programas de farándula, juegos de video, series de TV, partidos de fútbol, etcétera, queridos hermanos, qué lamentable. Y muchas otras cosas más. Por lo cual, en lo personal, el creyente se enfría, se endurece y entorpece la relación pactual con su Señor. Queridos hermanos, las consecuencias son desastrosas. Sin una devoción constante, la familia es la primera en sufrir por este pecado. Los hijos son abandonados en la educación y la enseñanza de la palabra de Dios. No es extraño que una gran cantidad de jóvenes cristianos, entre comillas, estén a favor del aborto, la eutanasia y la homosexualidad. Henry Van Til escribe: la familia es la unidad más pequeña y simple de la sociedad y la fuente real de cultura. Si esta fuente permanece pura, la cultura del hombre es prometedora, pero si se contamina, todo el resto se volverá polvo y cenizas, puesto que el hogar, es el fundamento de la estructura social entera. Que la sociedad esté en caos, rechazando constante y fervientemente la ley de Dios, es el resultado de una iglesia que ha perdido su propósito en este mundo, el cual es glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. ¿Cómo es posible que supuestos pastores estén a favor del aborto? ¿Cómo es posible que ideologías de género avancen tranquilamente en este mundo como dentro de la iglesia? Pues la respuesta es muy simple. La iglesia hoy sufre una gran apostasía. Muchos fueron evangelizados por una falsa religión humanista que rechaza lo establecido por Dios. Con respecto al aborto, Dios es muy claro en el sexto mandamiento: no matarás. Por lo cual, a todos aquellos que formulan una gran cantidad de teorías científicas, como también teológicas o teología especulativa, querido hermano, déjenme decirle que por prácticas como estas es que la ira de Dios se derrama sobre este mundo. El Catecismo Mayor de Westminster nos enseña. Vamos al Catecismo Mayor. Pregunta 136. Dice: ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Respuesta: los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros, excepto en el caso de la justicia pública. Bueno, lo que hablábamos hace un momento atrás sobre ese joven artista, de guerra legítima o la necesaria defensa, el descuidar o el retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida, la ira pecaminosa, el odio, la envidia, deseos de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones acongojantes, el uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo y las recreaciones, palabras
provocativas, opresión, rencillas, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Y creemos que en el vientre de una madre existe vida. Salmo 139, 16. Por lo cual, el aborto es un asesinato que aborrece Dios. Es nuestro deber como creyentes estar en contra de esta perversa práctica, como también denunciar a todos aquellos que se hacen pasar por creyentes, que están a favor de este terrible pecado. Queridos hermanos, volvamos al camino recto en arrepentimiento. Todo lo que hoy sucede es consecuencia directa de desechar la palabra de Dios y descuidar la devoción íntima con el Dios del pacto. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo oscuro, un tiempo difícil para la iglesia. Por mi parte, hoy estoy sin congregación, ya lo dije en un video atrás. Y no por rebeldía ni nada por el estilo, sino porque he visto cómo la iglesia, lamentablemente, y a través de varios líderes, se ha estado introduciendo poco a poco el progresismo, ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. O se ha querido también acomodar la escritura para poder agradar a otros y así a lo mejor no hacer sentir mal a aquel que es homosexual, aquel que piensa distinto a lo que dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, pidamos a Dios un avivamiento en nuestro corazón. Que el Señor avive nuestros corazones en este tiempo difícil. Y que incline nuestro corazón a andar en su voluntad, a andar en su palabra, ser obediente, ser sal y luz en este mundo. Y como dice allí en Mateo 28, a Jesucristo le ha sido dada la potestad. Por lo cual tenemos la misión, queridos hermanos, de hacer discípulos a todas las naciones. Pero para esto, para ser discípulos a las naciones, para que las naciones se inclinen delante de nuestro Rey, no necesitamos nuevos métodos y nuevas formas filosóficas o teológicas, sino lo único que necesitamos, querido hermano, es que el Señor avive nuestro corazón. Que el Señor avive nuestros corazones. Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos en un nuevo podcast aquí en Presbiteriano Confesional.